para que el Señor sea hablando a nuestras vidas y que sea usándome. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, así como dice este canto, Señor, es mi deseo adorarte, es mi deseo agradarte, Señor, bendecirte, exaltarte, Señor, que nuestra vida sea así, Señor, una vida de adoración, de alabanza, que podamos nosotros en este día, Señor, ser llenos de tu Espíritu, Señor, y salir diferentes, transformados por el poder de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, seas tú guiándome, Señor, como un canal para transmitir tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que amas y que moriste por ella, Señor Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Este tema le he titulado Una esperanza viva. Póngale nada más Daniel Ayala, porque el pastor ahorita no está, ¿verdad? Ahí en el título, no sé, si nada más lo veo yo. Ahí está. Es una esperanza viva. Y hay un dicho, una frase, ¿verdad? Que no sé si es dicho frase, pero lo hemos escuchado desde que la fe, o más bien la esperanza, muere al último, ¿verdad? Y siempre está como esa frase de esperanza, siempre, ¿verdad? De decir ánimo. Pero eso es para los que no confían en Dios. Esa frase puede ser para ellos, ¿no? Porque para aquellos que ponen su mirada en Jesús, pues esa frase o esa esperanza no muere, sino al contrario, es la que nos mantiene firmes, frescos, ¿verdad? Vivos todos los días con la esperanza precisamente de que Jesús viene pronto. ¿Quién es esa esperanza? ¿En quién confiamos? Pues es Jesús, ¿verdad? Y el apóstol Pedro está escribiendo una carta por la cual lleva su nombre, y le está escribiendo a un grupo o a hermanos en Cristo que están pasando por una dificultad fuerte, que están pasando por una persecución, que están pasando por circunstancias difíciles. Y si pensamos en una persecución, pues ¿qué te viene a la mente cuando escuchas persecución? Pues temor, tristeza. Quizá llegase a estas personas a cuestionar dónde está Dios, ¿no? Se supone que es para estar bien, no debería pasarme esto. Y estaban pasando por una persecución porque estaban bajo un gobierno que no temía a Dios, sino al contrario, buscaban el beneficio solamente de ellos. Y Pedro, como apóstol, habiendo ya pasado un proceso para entender bien en dónde tenemos que poner nuestra esperanza, por eso escribe esta carta guiado bajo el Espíritu Santo y ayudado por algunos hermanos ahí. Quizá pudo haber sido Silas, o quizá pudo haber sido alguien que la palabra de Dios lo dice, y está para animar a estos hombres y mujeres que están siendo perseguidos, torturados, quizá algunos maltratados, otros muertos por la fe en Él, la cual no hemos llegado hasta ese momento. Pero sabes, yo creo que hay temores o hay cosas que quizá no hemos entregado a Dios, que nos están atormentando y a veces nos hacen dudar o pensar, ¿será este el plan y el propósito de Dios para mi vida? Y esta carta cae como un refrigerio en un momento difícil, como cuando te dan una buena noticia en un momento difícil. ¿Te ha tocado? ¿Te han dado esa buena noticia en un momento difícil, o de repente estás triste y llega ese mensaje de ánimo, llega ese mensaje en el cual te trae esperanza y motivo de seguir viviendo? Yo creo que nos ha pasado a muchos en el caminar en Cristo, más cuando quizá vamos empezando en el Señor. Y déjame decirte que en esta iglesia, en este grupo de hermanos que estaban por aquel lado, lo que hoy conocemos como Turquía, estaban siendo atemorizados, algunos estaban quedando sin casa, tenían que haber salido en ese momento, saber no sé a dónde. Imagínate la angustia del papá, de la mamá, de los hijos. ¿A dónde vamos? No sé, pero nos van a perseguir. ¿Y por qué te persiguen, papá?
Pues porque creemos en Jesús. Qué fuerte, ¿no? Momento difícil en el cual estaba pasando esta iglesia, estos hermanos en la fe. Y quizá muchos de ellos, al ver la fe de otros, cómo soportaban las pruebas, se convertían a Cristo. ¿Sabes? Nuestro testimonio o nuestra vida tiene que dar ese ejemplo de animar a los demás para que se acerquen a Dios. Entonces quiero darte este contexto de lo que a quienes les está dando esta carta el apóstol Pedro. Y por quién están siendo perseguidos y cómo están siendo perseguidos y en qué momento. Y está hablando a personas gentiles y algunos judíos que habían sido, y estos gentiles fueron quizá conquistados o más bien enseñándoles el evangelio por el apóstol Pablo con algunos ayudantes. Y es algo tremendo porque estaba ahí toda esa gente, quizá a la cual no hemos llegado a ese nivel, pero sabes, quizá vamos a pasar por eso. La pandemia la veíamos muy lejos y muchos decían en broma: si me muero del COVID es porque andaba en Europa. Ay, todos, ay, órale, ¿verdad? Y cuando llegó aquí, muchos fuimos transformados, ¿verdad? Y esta palabra cae en un momento tan doloroso, pero cae como un refrigerio a sus vidas y hace recordar en quién hay que confiar. Y esta noche quiero que podamos reavivar esa esperanza, porque ese es el título, esperanza viva. O sea, que esté vigente, que esté fresca en tu vida. ¿Quién es Jesús en tu vida? Bueno, yo ya sé, es mi Salvador, y quizás estamos tan acostumbrados a escuchar todo esto, pero cuando ponemos realmente analizar quién es Jesús en mi vida, qué es lo que ha hecho, dónde estaba y hacia dónde me tiene, hacia dónde me quiere proyectar, entonces nos damos cuenta que tenemos un Dios poderoso, y esa esperanza que quizás iba desgastando cada día vuelve a revivir. Ese era el propósito del apóstol Pedro hacia aquellos hombres y mujeres, que esa esperanza volviera a revivir y que no se desanimaran. Y una de las cosas que empieza en primera de Pedro 1, 3 al 5 en la traducción lenguaje actual, dice, y le he puesto el punto número 1, alabemos o alaba a Dios. Alaba a Dios por quién es Él, no por lo que te ha dado. Tenemos que alabar a Dios por quién es Él, no por lo que va a hacer por ti o contigo. Y empieza el apóstol Pedro animándoles diciendo: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente ¿qué? Nuestra vida. La tengo en traducción lenguaje actual, dice: alabemos a Dios y Padre, dice, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Antes estábamos muertos espiritualmente, sin esperanza. ¿Cuántos se acuerdan que no daban un centavo por ti? ¿Cuántos se acuerdan que eras el alma de la fiesta, verdad? ¿Cuántos se acuerdan dónde estábamos, de dónde el Señor nos sacó? Donde el Señor tuvo misericordia, otros al punto de la muerte, otros alguna enfermedad nos llevó o los orilló al Señor. Algunos por ser perseguidos, maltratados, otros por falta de amor, otros por ser, no sé, tantas cosas que nos trajo a Él. Y no nos lo merecíamos. No nos lo merecíamos. Y viene aquí y dice esta esperanza, esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros, por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, dice el 4, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Dice el 5, ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su amor, con su poder,
para que puedan ser salvados tal como está planeado por los últimos tiempos. Empieza con un halago, empieza con un ánimo. Alaben a Dios en toda circunstancia, a pesar de la persecución. Pero ¿cómo vamos a alabar a Dios en medio de todo esto? Alaba a Dios. Ríndete a Él. Exalta el nombre de Dios en los momentos difíciles. Y estas palabras de ánimo, recordándoles quiénes somos en Cristo. Que tus palabras sean de ánimo, fortaleza y edificación, y de consuelo para aquellos que lo necesitan. ¿Qué son tus palabras cuando alguien viene y te cuenta o te dice una circunstancia difícil? ¿Cuáles son tus palabras o que das, o el ánimo que das cuando está un momento difícil en la persona? La verdad es difícil dar una palabra de aliento cuando alguien pierde un familiar. Es algo que a mí no me gusta. Es difícil porque te quedas como, y no puedes decir lo siento porque puede sonar hipócrita. Ay, lo siento, y se murió. Pues no, pero creo que es lo más común, ¿verdad?, que decimos. Pero que el Señor nos dé esas palabras para animar a los demás. Así como Pedro tuvo que pasar una circunstancia para saber de dónde venía su esperanza. Un Pedro que había conocido a Jesús, su misericordia. Un Pedro que había conocido a Jesús de su abundancia, de su amor, de su perdón. Pedro conociendo a Jesús, el perdón de la restauración. Después de haberlo negado, viene y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas si me amas. Lo único que el Señor quiere es que trabajemos en la obra enfocados quién es la esperanza de vida. Pedro conocía del perdón, Pedro conocía de la fe, Pedro conocía de la persecución. Todos sentaditos en la mesa y decía: jamás te voy a negar. Como quizá hoy todos tranquilos y negarían al Señor jamás, 2 que 3, ¿verdad? Pero llega una mala noticia, un diagnóstico no esperado, y dice: Señor, ¿dónde estás? Eso es lo que seguía. Después de decirles y recordarles de dónde el Señor nos sacó, y por la resurrección de Cristo, nosotros, tú y yo, tenemos acceso, aceptamos a Jesús en el corazón, al Padre. Pero viene una verdad, y es algo que Pedro quería decirles: alégrense, pero por un poco van a tener problemas. Van a tener dificultades. Número 2, aguanta un poco. No te rindas, aguanta un poco, un poquito más. Busca del Señor. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Vean lo que seguía diciendo. Quizá el momento puedes pensar que Dios no está ahí. Yo creo que muchos hemos pasado en un momento de nuestro caminar en el Señor que quizá Dios nos ha abandonado. Y aprendí algo muy importante, que abusados, Señor hablando, que estaba dormido ahí, que se despierte. No, Señor, perdóname. Luego. Muchas veces los jóvenes hacían esta pregunta: ¿por qué cuando empecé y acepté a Cristo todo era muy padre, muy bonito? Y querías anunciar, y ibas con tus papás, con tus amigos, y les decías del amor de Cristo, y sentías esa libertad de hablar del amor de Dios. ¿Y por qué ahora me siento que Dios ya no está? Yo creo que mucho nos pasó, ¿no? Y empieza yo llegué a escuchar a algunos jóvenes: ¿por qué en este campamento no siento nada? Y llevaba un mes en la iglesia y era puro gozo, y después empieza: ya no siento nada. ¿Por qué? Pues porque Dios está dejando
que confíes en Él, sientas o no sientas. Es como un niño, lo llevas de la mano al caminar, le enseñas a dar los primeros pasos, pero después lo tienes que dejar solo, pero no quitando la mirada de Él. Es así como Dios trabaja en nuestras vidas. Nos tiene en su mano y después nos deja para que confiemos en Él, pero nos ve, nos está cuidando, nos está protegiendo, y las pruebas son parte de su amor. Las pruebas son parte del proceso. Por eso el apóstol Pedro nos dice, ¿para qué son estas pruebas? Y 1 Pedro dice 6:9, en lo cual vosotros os alegréis, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, diga conmigo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Está bien tremendo. O sea, alégrense. Casi les dice, los están persiguiendo. ¡Qué bueno! ¡Ánimo! Échenle ganas, corran más. Pero si es necesario que tengas que pasar por esto, gloria a Dios. Si es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas, porque creo que a nadie de nosotros nos gustan que nos hagan un examen. El examen siempre nos pone nerviosos. Amén. Un examen del corazón, de la salud, un examen en el trabajo, en físico, en la escuela. Pero es necesario para saber si puede ser aprobado para la siguiente fase. Es así. Dicho sea de paso, el domingo a las 10 vengan a ver si pasaron al siguiente nivel de doctrina. Y si pasaron, gloria a Dios. Y si tienen que repetirlo, pues gloria a Dios. Lleguen más temprano, ¿verdad? Estudien, tráiganle el café al maestro. No sé. Amén. Pero es necesaria las pruebas, porque las pruebas, dice Pablo, más bien Pedro, que son necesarias para poder crecer. Creo que a nadie nos gusta ese tipo de exámenes, pero muchas de las veces es necesario para evaluarnos. Sigue diciendo el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, porque lo que está probando es dónde está tu corazón, quién es tu esperanza, dónde está tu fe, en quién está cimentada tu vida, muchas más preciosa que el oro, sigue diciendo Pedro, que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba o se refina mediante el fuego, que quita la escoria o impureza y deja el metal puro. Pedro se refería especialmente a la persecución que los cristianos estaban sufriendo o iban a sufrir a manos de la autoridad romana. Y este tipo de prueba que estaban llevando a cabo, no sé qué prueba estés pasando, no sé qué es lo que no te deja dormir, no sé qué es, si estás viendo claro hacia dónde vas, no sé si te has desanimado porque has visto a otros desanimados, pero eso no está bien. Lo que tenemos es nosotros animarnos. Es por eso que Pedro habla a esta iglesia, y es que la fe es individual, hermanos. O tú decides abandonar el barco, o sigues, o tú decides seguir a Cristo. Judas y Pedro tenían el mismo problema, tenían que tomar una decisión. Los dos traicionaron a Jesús. Judas tomó la decisión de ahorcarse y Pedro tomó la decisión de regresar atrás. Pero vino el Señor Jesús una vez más y vino su esperanza otra vez. Revivió la esperanza y de ahí en adelante
Entonces se cumplió lo que Jesús había visto en Pedro cuando le conoció. Le dijo: tú no serás Simón, sino te llamarás Pedro, y vas a hacer cosas grandes. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Fue el primero en aquel mover, en aquel momento tan grande, en el día de Pentecostés. Más de 3,000 se convirtieron. Y sabes que eran judíos, y predicó en el lugar, en la capital de donde habían crucificado a Jesús. Y se paró delante de ellos y sin temor, y empezó a hablar, porque había venido de una restauración, y su esperanza se volvió a avivar y decir: he entendido que ya no soy yo, sino que lo que vivo ahora lo hago para el Señor. Las mismas palabras que Pablo le decía a la gente: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que hago lo voy a hacer para el Señor. Y esa es mi esperanza viva: saber que soy de Dios, pertenezco a Dios y soy para Él. Y ese es el único motivo que necesito para que cada mañana yo me motive a seguir buscándolo. ¿Por qué? Porque esa esperanza va a venir, que se llama Jesús. Va a venir y viene pronto, y Él tiene que ser tu motor cada mañana. Si Jesús no es tu motor, si Jesús no lo pones como ejemplo en tu vida, si no es tu motivo, no sé en qué puedas estar pensando, hermano. No sé quién pueda ser más tu esperanza: tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Si esa es tu esperanza, qué pobre esperanza. Pero si a pesar de las circunstancias Jesús es tu esperanza y dices: en ti voy a confiar, Señor, me está doliendo esto, me está matando esto, pero voy a confiar en ti, voy a hacer lo que necesito, entonces tu esperanza se aviva. Por eso dice el Señor Jesús: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando entendemos eso, entonces tu prueba, tu aflicción, tu problema, dice, sigue hablando Pedro, se halla en alabanza. Se halla en alabanza, porque eso glorifica a Dios. Tu respuesta a las circunstancias, a los problemas, depende de que si glorificas a Dios o no. Si la prueba que estás pasando no lo veas como una dificultad, sino velo como una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Lo vuelvo a repetir: si la prueba que estás pasando no lo veas como una dificultad, sino una oportunidad para glorificar a Dios. Si esto que me está pasando, Dios, es para que tu nombre sea glorificado, enséñame y ayúdame a poder ser aprobado. Esto es bíblico. ¿Cuántas veces no dio vueltas el pueblo de Israel por no entender este principio? Cuando pudieran haber llegado a la tierra prometida alrededor de 14 días. Porque su esperanza estaba en otro lugar. Pregunta, iglesia: ¿dónde está tu esperanza hoy, en este momento? Podrías decir que en Jesús, porque es una respuesta muy lógica. Pero pregúntale a tu corazón: ¿dónde está tu esperanza? Pregúntale a tus decisiones, pregúntale a tu forma de actuar y de vivir: ¿dónde está realmente tu esperanza? Y dice: para que se haya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Va a llegar un momento en el que el Señor va a estar, y ese momento maravilloso: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra. Ahí está. Y sigue diciendo el 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, decía Pedro. Fíjate, Pedro no solo les decía que aguanten, no era nada más como unas palabras de decir soporten, porque tampoco se trata de ser, ay no, pues sí, tengo que sufrirlo todo, y pobrecito de mí, y porque soy cristiano tengo que padecer de muchas cosas. No, Dios quiere que tengas una vida en abundancia, feliz, gozosa, con tu familia, con tus amigos, que prospere tu negocio, que prospere
tú que prospere tu alma poniendo tu esperanza y tu corazón en Cristo. Pero déjame decirte, lo que les estaba más allá de animarlos a que aguanten un poco más, a que aguanten la persecución, a lo que estaban pasando, les estaba diciendo: no te rindas o no niegues de Cristo, no niegues tu fe, aguanta, fortalece tu fe. Se basaba en lo que no dejen de creer en Dios y confiar en Él, porque de esa fe y de esa esperanza depende tu salvación, les decía. No es un juego. Es que Dios sabe cómo me siento, sí, pero también quiere que te levantes y empieces a cambiar. Porque tú sabes lo que tienes que cambiar. Sabemos lo que tenemos que hacer y sabes, muchas veces decimos: no quiero. Pues vas a seguir así. Pero cuando sabes lo que tienes que hacer, y aunque te dé pena, y aunque te dé, aunque vaya en contra de ti, ¿verdad? Rompe todo ese ego, todo ese orgullo y deja que Dios empiece a transformar tu vida. Porque así no va a pasar nada. Pero cuando estás dispuesto, como cuando Pedro tuvo ese encuentro con Jesús, al Jesús haber llenado esas barcas de todos los peces y hasta trajo abundancia, vio el milagro que estaba haciendo Jesús. Y Pedro voltea a ver a Jesús y dice: no soy digno. No soy digno. Soy un pecador delante de ti. Reconoció su estado, Pedro, de decir: Dios es tan grande y maravilloso, pero Dios tiene el propósito en tu vida. Amén. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, di conmigo, no se comparan. Iglesia, lo que estés pasando en este momento no se compara con lo que viene después, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esas palabras de ánimo de que aguanta un poco, Jesús ya viene. Aguanta un poco, es que ya no puedo, pero aguanta un poco, fortalécete en Él. Búscale más, ora más, alábale a Él, cambia tu vida. Ya no perteneces al mundo. Por eso Pablo decía: cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir, porque están viciados a las cosas del mundo. Por eso Pedro hablaba más allá de aguantar, hablaba de que fortalece tu fe, porque de eso depende tu salvación. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Pero también dice que sin santidad no lo podemos ver. Entonces la fe habla de transformar mi vida, de cambiar por ese amor. Y dice: no son comparadas, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando tu fe está fundada en Cristo, y de repente vienen los problemas, decía, era la oportunidad para glorificar a Dios y que tu fe crezca. Podemos ver todo esto en la pandemia. Muchos fueron pesados sus corazones, ¿verdad? Mucha gente, muchas iglesias quedaron vacías. Lo triste es que nunca regresaron cuando había la oportunidad, porque aparte de haberse alejado, quizá enfriado, no solamente pasó eso, sino que se acomodaron. Y sabes, Satanás no puede destruir a la iglesia, no puede matar a la iglesia, pero lo que sí puede hacer es dormirla, que se acomoden, que no hagan nada. Ve a la iglesia, sí, pero no hagas nada en la iglesia. Y mucha, lamentablemente, pasó eso en sus vidas. Hubo una balanza y pusieron
pasó todo esto y otros se alejaron de plano, empezaron a tener problemas en casa, no soportaron ahí el matrimonio o estar juntos mucho tiempo. Hubo pleitos, peleas, chismes, pleitos, alegatas, toda la hora de la carne. Ahí estaba. Se enfriaron, otros empezaron a acercarse más a Dios. Otros dijeron, ¿qué está pasando? Fue como nada más un sacudeo, no sé si existe esa palabra. Pero fue algo que lo vemos en esta. Ahora podemos ver dónde estuvo cimentada la fe de muchos y dónde estuvo mi fe. Si me animó o me desanimó, ¿verdad? Muchos se enfriaron, abandonaron, otros se alejaron y hubo otros que se acercaron más a Dios y su fe se incrementó. Precisamente es el propósito de las pruebas, que tu fe crezca, que tu amor y tu confianza en Dios crezca, que empieces a dejar ser menos tú y empieces a confiar más en Dios y depender de Dios. Romanos 5:3, Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. Es necesario la prueba para poder crecer en Él y poder aferrarnos cada vez más, cada día en Él. Yo creo que hemos sido pasados muchas veces por pruebas, por circunstancias, por algo que te duele dejar. A mí lo que me dolió dejar bastante fue la música. Fue una prueba para mí, a otros quizá otros el alcohol, quizá otros las drogas, quizá otros las mujeres, a lo mejor algunas los hombres, no sé. El amor hacia el dinero, el amor hacia el trabajo, tantas cosas que Dios sabe de dónde tiene que agarrar y empezar a moldearte. Para otros dicen, hombre, eso no es nada, a mí me pasó. Cada quien pasa su tribulación, cada quien pasa sus pruebas. Punto número 3. Iglesia, fuiste pensado y planeado con un propósito. Termina esta parte diciendo el apóstol Pedro en el 1, del 10 al 12, nueva traducción viviente, y dice, incluso, dándole estas palabras a estos hermanos, dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación, y me encanta esta frase, dice, salvación inmerecida, que estaba preparada para ustedes. Quizá no entendían bien los profetas. Sí, creemos va a haber un Mesías y guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y para quién es esto? Y dice el 11, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que vendría después. Dice el 12, se les dijo que los mensajes que había recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Eso está. Fuiste pensado, fuimos pensados por Dios mucho antes. Fuimos creados, estás aquí no por casualidad, porque hay un propósito, y muchas de las veces estamos distraídos en otras cosas, poniendo en prioridad nuestros problemas, cuando Dios te dice, yo te pensé, yo te amé con amor eterno y tengo un plan para ti. Olvídate de lo que estás pasando, es juego de niños. Viene algo grande, pero necesito que la pases, porque no te puedo dar lo que viene si no has entendido este primer paso. Por eso les decía, esta esperanza viva. Pasa esta prueba, les decía a los hermanos, anímense, fortalezcanse en la fe. Y muchos de los que estaban ahí eran principiantes por la fe en los que veían los demás. Jesús oró por ti y por mí cuando estaba orando al Padre por los discípulos, y les decía, no solamente oro por ellos, sino los que han de creer por la palabra de ellos.
Jesús oró por mí, podrías decir. Ahora puedes decir, un día Jesús oró por mí. Todos, cálmate. Pues sí, ahí fue. No oró por ellos, sino por aquellos que han de creer, por la paz. No nada más por ellos, sino por aquellos que han de creer. Fuiste pensado y planeado por Dios. ¿Lo crees? Que el propósito después de esta enseñanza, al salir, de decirle al Señor, te entrego todo y quiero permanecer en ti y cumplir tu propósito. Porque ese era el plan, el propósito del apóstol Pedro, dar ese ánimo. Y dice, una buena noticia, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Y todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Hermano, los ángeles están. ¿Cómo puede ser posible que estos, en la humanidad, o estos hombres que no estaban planeados quizá para mucha gente, ahora pueden ser parte del plan de Dios? Están asombrados, maravillados. Fuimos planeados por Dios y muchos no lo sabían y no entendían muchas cosas acerca de nosotros. Y Pedro sabía mejor que nadie que la salvación no solo era para los judíos, sino también para nosotros por su misericordia, para los gentiles. Pedro, cuando predica la primera vez y se convierte en más de 3,000, eran judíos. Pero después Dios le habla y les dice, ve a los gentiles. Y se da cuenta que no hay excepción de personas. Y les da esa palabra de aliento, esa palabra de vida, y lleva esa salvación, ese mensaje del evangelio, y que ahora está escribiendo una carta para ellos. Es el amor de Dios tan grande. Pedro precisamente lo dice en 1 Pedro 2:25, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Teníamos esperanza, hermanos, pero gracias a Él, por su misericordia, fuimos metidos, y es nuestra esperanza. Y quiero terminar con esto y una pregunta, más bien varias. ¿En dónde encuentras esperanza en momentos de crisis? ¿Dónde puedes encontrar fuerzas para seguir adelante en tiempos difíciles? ¿Qué te hará crecer en fe cuando las dificultades abundan? Nada más que poner la mirada en Jesús. Jesús es el único. Jesús, en el momento más difícil, donde todos te dan la espalda, aún como iglesia, Dios permite que nos sintamos necesitados de Él. A veces decimos, es que ¿por qué no me saludan? Es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué el otro? Porque necesitas entender que necesitas a Jesús nada más. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas confiarlo, hacerlo tu amigo. Buscar, y que no sea nada más que Jesús el que llene los deseos de tu corazón, el anhelo de tu corazón, tus sueños, tu expectativa, tu esperanza, que sea solamente Él. Y cuando pones eso en primer lugar, entonces lo que venga, sabes que vienes de la mano de Dios. Es así. Y dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. A través de lo que Él hizo, te ha sido entregada una nueva identidad que nos hace, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó con un propósito, nos ama, y a pesar de las circunstancias o los problemas, tenemos que evangelizar en medio de todo esto. Tenemos que predicar el evangelio en medio de todo esto.
Tenemos que dar testimonio. Mucha gente se acerca a Dios por el testimonio que tú y yo podemos darle a la gente de que Dios está con nosotros, de que Jesús es la esperanza. Pero ¿qué pasa con los momentos difíciles? Dios puede y va a usar dificultades para hacernos más fuertes. Recuerda que la fe refinada por el sufrimiento puede ayudarte a ver al Señor más claramente y a conocerlo más íntimamente. Las palabras en esta carta nos anima a permanecer firmes en medio de las dificultades, porque no se trata solo de sobrevivir, sino a medida que aprendemos a avanzar o abrazar nuestra identidad de realeza, podemos ver el reino de Dios crecer cada vez más, aún frente a la adversidad, ante las circunstancias. Cuando nos abrazamos a Él, podemos ver cómo el enemigo huye, cómo el Señor está protegiéndonos, guardándonos, cuidándonos, enseñándonos. Precisamente en estos días, mi Mateo decía: ¿por qué están pasando tantas cosas? ¿Por qué se están olvidando mucha gente de Dios? Hay cosas que estoy viendo en la escuela, papá. Hay cosas que no entiendo. ¿Qué está pasando? Y le digo: hace mucho tiempo este lugar ponía a Dios en primer lugar. Oraban en las mañanas en las escuelas, tenían la Biblia. Pero cuando la gente empezó a confiar en ellos, Dios es un caballero y no forza a nadie. Cuando metes a Dios en tu vida, todo está bien. Cuando quitas a Dios de tu vida, no le eches la culpa a Él. En el billete dice: en Dios confiamos, y por eso ha sido un país bendecido. Pero se ha estado alejando de Dios. Así de fácil. Y lo que está pasando no es culpa de Dios, sino de nosotros, o de la gente más bien, que se ha alejado del amor de Dios. Y la enseñanza era: no te alejes de Dios en ningún momento de tu vida, porque es la única esperanza, es el único barco. No hay más, los demás se hunden. No se trata de sobrevivir, iglesia, se trata de buscar y crecer en el Señor. Pedro nos anima a adoptar una actitud activa en medio de la dificultad y a mostrar en otros la bondad, el amor, el poder que hay en esa esperanza viva. En Jesús todo está resuelto. Así que cuando pases una dificultad, hermano, un problema, lo que estés pasando, es la oportunidad para darle la gloria a Dios y decirle: Señor, de esta me vas a hacer más fuerte, y voy a entender más, y voy a hablar de ti, y de esto que estoy pasando quizá va a ayudar a muchos a acercarse a ti. Que ese sea el propósito de tu vida, que tu vida sea una adoración a Él. Quiero que te pongas de pie. Precisamente dice este último canto: yo quiero ser un adorador, yo quiero ser... Mi deseo es amarte, mi deseo es servirte. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Padre, Señor, que mi vida sea una adoración a ti, Señor. Que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad, en medio, Señor, de lo que esté pasando, de las noticias que podamos escuchar, de lo que la gente pueda decir, de lo que está sucediendo, Señor, que nuestra esperanza esté firme en ti, mi Rey. Que nuestro amor, nuestro corazón esté limpio delante de ti, Señor. Que si es necesario pasar estas pruebas, que tú nos puedas encontrar aprobados en ellas, Señor. Que podamos pasarlas, Señor. Que podamos aprobar el examen. Que podamos nosotros ser moldeados, Señor, a tu amor, a tu imagen y semejanza cada día, Señor. Que seamos menos nosotros y que seas más tú en cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti, Señor, esperando en ti, mi Rey, siendo, Señor, constantes, Señor, buscando tu plan. Así, Señor, estar firmes en la esperanza, Señor, que eres tú, mi Cristo.
una esperanza viva. El motivo de cada mañana despertar y decir gracias, y porque vienes pronto y queremos que nos encuentres trabajando, Señor, firmes en la fe, que nos encuentres, Señor, haciendo tu obra, tu voluntad, cambiando nuestras vidas, Señor, que nos encuentres no iguales, Señor, sino diferentes, transformados por el poder de tu palabra, Señor, y renovados por tu Espíritu, Señor. Que sea nuestra vida una adoración a ti, Señor. Que mientras vienes, Señor, nosotros podamos glorificarte con nuestras vidas, no importando lo que esté pasando, Señor, y poniendo nuestra mirada en ti, Señor. Bendecimos tu nombre y damos a ti toda gloria y toda honra de lo que tú estás haciendo, de lo que hiciste y de lo que harás con tu iglesia, con cada uno de nosotros, Padre. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Dale un aplauso al Señor fuerte, Él es grande.